El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más, amantes del cine, aquí a Cine Club UDC Radio. Les habla su profesor de la Universidad de Cartagena, Ricardo Chica. Muy buenas tardes, este viernes de cine. En esta ocasión estoy acompañado por José Daniel Castillo, estudiante de Historia. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Ricardo. Y también estamos acompañados por Aida, estudiante de Comunicación Social. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, esta compañía tan grata de jóvenes, de estudiantes que me van a colaborar para trabajar un tema que se lo pienso dedicar en esta tarde de viernes a la película Jobs. Es una película que salió este año y que se refiere pues a la biografía, a una parte biográfica de la vida de Steve Jobs, este famoso científico y empresario que fundó la empresa Apple, y de estos famosos computadores, y que en verdad se trata de una película bien interesante. Bienvenidos aquí a Cine Club UDC Radio, en donde vamos a tratar el tema sobre el cine y la tecnología, específicamente con el caso de la película Jobs. Bienvenidos de nuevo. Escuchas Cine Club UDC Radio. Steve, it takes guts to drop out like you did. Higher education comes at the expense of experience. Boss! What are you working on? It's a computer terminal that hooks up to the TV for the display. Steve? Wow. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. Vamos a trabajar el tema de la película Jobs. Vamos a trabajar algunos elementos que nos ayuden a analizar el abordaje que esta película plantea para trabajar sobre todo, para analizar sobre todo en qué consistió esa revolución que tuvo implicaciones en la vida de todo el planeta a partir de las actividades científicas de Steve Jobs. Entonces, antes de comenzar, acá nuestro compañero José Daniel nos tiene algunos datos, algunos elementos de la ficha de la película. Adelante, José. Bueno, en la película vemos la dirección que fue hecha por Joshua Michael Stier. Incluso de uno de los protagonistas, que es Ashton Kutcher, es muy famoso en el ámbito del cine y de la televisión, que ha producido series como Two and a Half Men, y que pues en los trabajos de maquillaje inclusive ayudaron a que se parezca que sea muy similar a Steve Jobs, y con una gran cantidad de elencos muy buena, y que yo que pude apreciar la película me di cuenta de que es muy realista y con muy sentido a como era Jobs cuando estaba vivo, que pues como muchos sabemos murió en el 2011, y que la película desde ese entonces comenzó a filmarse y se estrenó este año. El 16 de agosto salió en Estados Unidos y el 6 de septiembre en México, en audio latino, y que se encuentra en internet muy fácilmente con subtitulado y en español. José, ¿por qué no nos comentas quién es el actor principal? ¿Quién es el actor que hace el papel de Steve Jobs? Ashton Kutcher se llama. Claro, Ashton Kutcher. Y él ha hecho sobre todo varias comedias, y como muy bien tú has señalado, también ha trabajado varias series de televisión. Bueno, dicho esto, en efecto, yo lo que quiero destacar es
el abordaje, lo repito, que la película tiene sobre el tema de la tecnología en el mundo de hoy. Y para esto, yo puedo anticipar que la película no es una biografía, no es, digámoslo así, el hilo conductor de la vida de Steve Jobs. No, para nada. Pero la película sí se concentra en su actitud frente a la vida. Esto es importante. Nosotros vemos a un Steve Jobs, estudiante de universidad, que despreciaba la universidad porque él tenía un enfoque sobre la tecnología muy diferente. Y no solamente la tecnología, sino también la vida. Nosotros vemos que este hombre no se bañaba, andaba de pies descalzos siempre, ¿sí? Y no se motilaba, y no tenía sentido ni el día de la noche. Era un hombre que además estaba muy conectado con los sentimientos de libertad. Podemos decir que era como una especie de hippie. Su novia era así, sus amigos eran así, etcétera, etcétera. Pero era su manera de ver las cosas. Y es bien interesante cómo la película te deja en claro. Esto es algo que uno, si lee un poquito de prensa, lo sabe. Pero cuando tú percibes la película, tú te das cuenta, digámoslo así, de la experiencia vivencial. Y es que el genio realmente de la tecnología no era Steve Jobs. Realmente quien hace la gran invención del computador personal es Wozniak. El amigo Woz. Y este señor Wozniak también en este ambiente, esta atmósfera medio hipesca, está en su cuarto, está en su casa encerrado, nada más y nada menos que inventando una motherboard, una tarjeta madre. Eso es lo que él está inventando, y a él le parece una cosa de juego, una cosa de hobby. A él le parece una cosa insignificante, y además absolutamente especializada para gente que tiene formación en ingeniería. Dime, Aida. Profe, ahora que usted comenta que ellos eran como hippies y todo este cuento, ¿usted cree que el hecho de que en esa época en que ellos eran jóvenes había muchos movimientos en el mundo, ¿usted cree que eso produce el nacimiento de Steve Jobs y de personas como él? A mí me parece, es una pregunta muy buena, Aida. A mí me parece que la película marca una sugerencia en ese sentido. Si bien el momento fuerte de la contracultura hippie que aparece en los 60, ya para los años 70 no es tan fuerte. Sin embargo, sí queda esa idea de la libertad, y queda esa idea de abordar la vida y las cosas del mundo desde un punto de vista completamente distinto. ¿Me entiendes? En renunciar un poco a los esquematismos y más bien comenzar a ver cómo se conectan las cosas. Y a mí me parece que eso es un punto bien interesante en la película, porque fíjate cómo Jobs se da cuenta que Wozniak bien inventó el aparato, la tarjeta madre, pero Wozniak no conecta ese aparato con el mundo. Jobs es el que se da cuenta las implicaciones en todos los ámbitos de la vida del planeta, en la economía, en la educación, en la medicina. Mejor dicho, él se da cuenta que las implicaciones del invento que acaba de consolidar Wozniak sencillamente no tienen límite. Son implicaciones que están, digámoslo así, en el plano de la creatividad infinita, y él se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta conexión tampoco viene de golpe. Esta conexión mental tampoco viene de golpe, sino que en virtud de las experiencias y de cómo se van desarrollando las cosas, es como Steve se da cuenta que además este puede ser un negocio sencillamente fabuloso. Y en efecto, en las universidades, igual que en los colegios y en las instituciones universitarias educativas, se hacen ferias de la tecnología. Y precisamente Wozniak y Jobs participan mostrando las aplicaciones que tiene la tarjeta madre, en el sentido de que se puede visualizar lo que uno está haciendo en una interfaz, en una pantalla. Y que de hecho en ese momento no se conocía como una interfaz, sino como un televisor. Y sencillamente todos esos ingenieros, todas esas pepas, toda esa gente tan inteligente que estaba en el auditorio viendo lo que Jobs y Wozniak estaban presentando,
sencillamente no le dieron crédito, no creyeron en eso, lo consideraron una locura, un elemento sencillamente impensable. Ya. Sin embargo, ahí en esa feria apareció un señor que tenía un almacén de componentes, de circuitos, un almacén en donde él vendía, no sé, parlantes, televisores, vendía, sí, o sea, era casi que era un almacén, era un negocio que le vendía componentes a aficionados, a ingenieros, a estudiantes de ingeniería, ya. Y entonces este ingeniero le dice, bueno, te doy 500, te doy creo que $5,000, le dijo, si me vendes $400 por computador. $400 por computador, que de hecho ni siquiera la palabra computador existía. Entonces ellos lo que hicieron fue que se fueron al garaje de la casa de Jobs y allí incluso contrataron, entre comillas, a un grupo de compañeros estudiantes, amigos de ellos, y comenzaron a armar las tarjetas madre. Ellos llevaron las tarjetas madre a donde este señor comerciante, vendedor de componentes electrónicos, y este señor dijo, hombre, pero yo no quiero una tarjeta, yo lo que quiero, o sea, ¿a ti qué te importa? ¿Verdad? Siendo un hombre o una mujer del común, de la calle, ¿a ti qué te importa si dentro del computador hay unos muñequitos, ¿verdad?, que se encargan de hacer las operaciones? ¿O no? A ti lo que te importa es escribir, mandar un mensaje, ver una película, ¿verdad? A ti no te importa la tarjeta. Eso es una cosa para especialistas. De hecho, fue casi un regaño lo que le hizo este señor dueño de la tienda, del almacén de componentes electrónicos, a Steve Jobs. Y Steve Jobs le cae el 20. En ese momento Steve Jobs dice, es cierto, esto tiene que ser posible. A la gente sencillamente le importa un pito, ¿verdad? Cómo funciona el aparato. Este aparato tiene que ser absolutamente doméstico. Y esta es la palabra clave. Esta es la palabra clave, y aquí es donde se presenta cuando Steve Jobs logra integrar a su grupo un diseñador industrial que es capaz no solamente de diseñar, sino además de concretar, de configurar el primer computador como tal, que además tiene que verle la cara a este señor, un tipo hippie que anda en una Harley Davidson, un tipo, ¿sí me entiendes?, que tiene un estilo de vida, y por supuesto no lo estoy criticando, sino que al contrario, estoy dando unos elementos que tienen que ver con los atributos de este señor. Que mejor dicho, es gente de un pensamiento completamente abierto. Bueno, estamos aquí en Cineclub UDC Radio con el tema de la película de Steve Jobs, que es bastante interesante para poder pensar todo este mundo de las nuevas tecnologías, el mundo digital. Regresamos. Escuchas Cineclub UDC Radio. These are state of the art. Nobody's making anything like this. All right, okay. Welcome to Apple Computer. Is this everything? Startup. I think we should start with around 90 grand. Could you repeat that? If you'll have me aboard. Trust me, on my INDEPEND. Regresamos aquí a Cineclub UDC Radio con este fascinante tema del mundo digital visto a través de la película Jobs, que ha sido estrenada este año, y es bien interesante que la observen, porque la verdad es que hay mucho que aprender. Entonces, José, tú nos tienes algunos datos. Te había pedido un dato de Wozniak. Sí. A ver, ¿quién es el actor que lo representa? Bueno, el actor que representa a Wozniak en la película es Josh Gad, que no es un actor muy famoso, pero igual ha tenido ciertas películas bastante buenas. Y que incluso, claro, como tú decías, de que Wozniak era el personaje que creaba los computadores en sí,
hay que también ver que Steve Jobs era más que todo el visionario y era el que siempre se encargaba de querer actualizar y siempre innovar a las cosas y los computadores. Así vemos como la primera Macintosh que creó Apple, que fue fue algo bastante innovador para la gente, y que incluso cuando entrega las tarjetas madre y él ve que es correcto lo que le dice el vendedor, crea la Apple II, que es un computador más casero y que fue un golpe a las grandes industrias de computadores como IBM, claro. Y a Intel. Claro. Incluso busca a su compañero, a su amigo que está trabajando en Hewlett Packard, en HP, y que después, cuando comienza a crecer, él ya comienza a buscar la lucha contra IBM, que era la empresa más grande en el mundo de las computadoras. Y es un punto como, por ejemplo, un comercial que sale para una de sus computadoras, que salió en a principios de 1984, que es un comercial muy famoso, un comercial que incluso ha salido en otras películas, en series como en Los Simpsons, donde es una mujer corriendo y lanza un mazo hacia una televisor que está como esclavizando a la humanidad, ¿sí? Y esto es un hito, porque comienza a lanzarle críticas a IBM directamente, comienza a decir de que ya 1984 no es el 1984 que quiere dar IBM, y lo hice en la misma conferencia del estreno del comercial. Y es un golpe bastante fuerte que le da Steve Jobs, aunque incluso después de esto, muchos de los, como la empresa, este comercio es bastante duro, porque siempre se quiere basar en los números, en el dinero, y Steve Jobs no tenía tanto pensado en la parte económica, sino más que todo innovar en la conexión del ser humano con las mismas máquinas, con la tecnología. Un visionario. Exacto, era un visionario que incluso está casi, por decir algo, está adelantado a su tiempo, porque la gente no es que esté muy conectada a las computadoras, ya, o sea, no era un invento relativamente nuevo. La computadora no era para cualquier persona, solamente era para escribir y esto, y él lo que quería era que cualquier niño, algún ama de casa, algún basurero pudiera tener acceso a una computadora y saber usarla y tener el gran provecho de esta, ¿sí? Y no solamente, José, era un asunto de que cualquiera que cualquiera tenga acceso a la tecnología, como en efecto pasa hoy, a través de cualquier celular, a través de cualquier teléfono inteligente, sino es la actitud de Jobs. Es una actitud en donde para él nunca nada está terminado. Sí, cuando llega la Apple II, que la cual acabas tú de señalar, en efecto se trata de un golpe revolucionario, y no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino también desde el punto de vista del mercadeo. Ese comercial que tú estás diciendo de 1984 hace una referencia directa a la novela de George Orwell, 1984, en donde aparece un elemento bien importante, que es el gran hermano, que es el que le dice qué pensar y cómo pensar a la sociedad, ¿sí? Y en el comercial Steve Jobs maneja la idea, bueno, junto con un publicista muy famoso que él contrata. De Pepsi. Exactamente. Maneja la idea de que George Orwell estaba equivocado, de que el hombre puede interactuar con la máquina de una manera diferente. Sin embargo, eso se constituye en un debate. Aida. Bueno, digamos que ya hablando desde el punto de vista cinematográfico, profesor, ¿qué tan difícil puede ser adaptar la vida de un ícono, una persona que es tan reconocida a nivel mundial, al cine, digamos, sin dañar su imagen o sin endiosarla, por decirlo de alguna forma? O tergiversar el Sí. sentido, claro. Aida, tu pregunta es bastante buena, porque en efecto en el cine se puede trabajar, o se ha trabajado en los Estados Unidos, en Hollywood, apareció un subgénero que se llama biopic. Sí, que precisamente se trata sobre la biografía, y la biografía de un personaje que consiste en un hilo conductor en donde se va armando toda una trama alrededor de todos los acontecimientos que caracterizan la vida de una persona. Ya, entonces nosotros encontramos unas películas biográficas
un poco más, a ver, para mí es un asunto de abordaje y me parece que no es fácil. A mí me parece que hablando específicamente de esta película, no es propiamente la biografía de Steve Jobs en primera instancia. Se trata nada más de un segmento de la vida de él y en donde lo que más se destaca es su visión sobre el mundo. Y esa visión sobre el mundo, a mi manera de ver, se relaciona con cómo él entendió los cambios que ya venían aconteciendo. Él fue capaz de leer esos cambios. Fue capaz de interpretar esos cambios y de conectar elementos que sencillamente, si tú no los conectas, te parece que las cosas son imposibles, como por ejemplo los teléfonos inteligentes de hoy. Entonces, en los años 70, cuando Steve Jobs abandonó la universidad, un teléfono inteligente como los que vemos hoy era sencillamente imposible. Entonces, esa visión de lo imposible se hace posible con el cambio de ángulo, con el cambio de visión, con el cambio de actitud y con el cambio de perspectiva. Y en ese cambio de perspectiva de Jobs no solamente se encuentra la tecnología, sino que se encuentran los negocios y se encuentran una palabra que se volvió el parteaguas para la historia de los últimos 30 o 40 años, que muy bien lo ha señalado José Daniel, la innovación. ¿Y qué pasa? Que la innovación es un elemento cognoscitivo que no se detiene jamás. Y además, la innovación vale plata. Y es difícil saber cuánto vale. A mí me parece que cuando tú miras la película, uno de los elementos de fondo que te trabaja la película es, oye, ¿cuánto vale tu trabajo? Y fíjate que él siempre regateaba, siempre pedía más. Con el cuento de la tarjeta madre. No que 200, no que 300, no que 400, no que te doy 500, pero si me lo pones así. ¿Sí? Entonces nosotros, no que está muy caro, no que está muy barato. Entonces nosotros nos damos cuenta de que en el mundo de la tecnología digital, ¿sí? Un precio no es un asunto de poca monta, sino que es un asunto de cuánto estás tú dispuesto a pagar por un aparato que tiene unas implicaciones en tu vida. Que revoluciona. Exactamente. Entonces, a mí me parece que ese es el acierto de esa película. Sin embargo, un poco porque tu pregunta es bien interesante y se pica y se extiende. Un poco, Aida, podemos comparar esa película con otra que también tiene el mismo tratamiento y es la película Lincoln. Uh-huh. Esta película Lincoln del año pasado, bastante buena. Nosotros encontramos que no es que vamos a ver el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la adultez y cuando matan a Lincoln. No es un asunto, no es un enfoque etapista, de etapas, no, sino cuál era la perspectiva de Lincoln en un entorno bastante revuelto, en una atmósfera en donde estaban aconteciendo una gran cantidad de cambios y que el único que supo dar cuenta del horizonte de llegada, el único que supo interpretar lo que estaba pasando en ese momento en la vida política de los Estados Unidos, los grandes desafíos y peligros por un lado, y también por otro lado, las grandes oportunidades que había de crear lo que hoy conocemos como la nación americana, fue lo que se destacó en la película. ¿Ves? Y en eso consiste el hilo conductor de la película Lincoln, en cómo va articulando y haciendo el juego político para poder llegar no solamente al final de la guerra de secesión y vencer a los del sur, sino también proyectar lo que hoy conocemos como la Unión Americana. Entonces, es muy diferente a cuando tú ves una serie de televisión como Biografía en Discovery Channel, por ejemplo. Biography, ¿verdad? Que bueno, encuentras muchos capítulos en internet. Ahí sí, fíjate que te encuentras con un enfoque un poco, digámoslo así, más periodístico, entre comillas, un poco más neutral, más objetivista, ¿sí? Y que por supuesto se destacan algunos aspectos positivos, otros aspectos negativos o de crisis y unos aspectos interesantes de la vida de X o Y personaje. Y en efecto, Aida, sí se trata de uno de
se trata de uno de los géneros más populares que hay en los Estados Unidos. Sí, incluso de hecho de que, pues para mí lo que quiso mostrar Mark Whitley, que es el guionista de la película, cuando comenzamos a ver o a tratar de mostrar la lucha económica que existe en diferentes industrias, incluso las nuevas que están saliendo, porque aunque no muestra, no se mete no se introduce muy de fondo en el tema con otras nuevas industrias, aparece y muestra la parte de Microsoft, que incluso le roba un software a Apple, que es cuando saca el Windows 1.0, el primer Windows que sacó Microsoft, y que Steve Jobs luego llama a Bill Gates, que pues en el futuro sería el hombre más rico del mundo, y comenzaría a insultarlo de que se robó su invento y todas esas cosas. Y ve como la fuerte lucha económica que existe entre las diferentes empresas, las que ya han existido, las grandes industrias, incluso nuevas que han salido, porque igual Apple creció muy rápidamente por las insistencias de Steve Jobs, porque siempre buscaba personas que lo asesoran, que lo beneficiaran económicamente, que le invirtieran a su empresa, y que de ahí apareció un amigo de el presidente de Atari, si no estoy mal, que es una empresa de videojuegos. Claro. Y que de ahí sale su gran capital, y es cuando comienza a crecer muy rápidamente, y que sigue siendo una empresa nueva pero muy poderosa. Sí. Que él incluso dice de que pregunta a sus empleados por qué la gente compra Apple, y comienza a decir que a la vez que compran una computadora Apple comienzan a subir en el estrato social. Claro, así es, porque es que uno de los elementos de la innovación que manejaba Jobs tenía que ver con la belleza. Tenía que ver no con ese aparato complejo y asustador que puede ser una computadora cuando la abres, que tú no entiendes, exacto, una cosa que tú no entiendes ahí, te da terror y sales corriendo, sino que bueno, que también había belleza. Bueno, estamos aquí en Cineclub UDC Radio con el tema de Steve Jobs y el mundo digital a partir de esta película. Ya regresamos. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Bueno, estamos aquí, amigos, en Cineclub UDC Radio. Muchísimas gracias a Aida. Muchas gracias a ti, Ricardo. Y muchísimas gracias a José. Muchas gracias a ti, Ricardo, por esta invitación. La verdad es que fueron de gran utilidad en un tema que, por supuesto, es sencillamente inagotable, amigos. Simplemente les dejo la tarea de conseguir la película, de ir al cine, de buscar la película, mirarla con mucha atención, porque la verdad es que tú puedes hacer muchas lecturas en una película que de verdad es un recurso fundamental para poder entender el mundo en que estamos. Muchísimas gracias de nuevo y hasta una próxima ocasión. Nos vemos aquí. Les habló Ricardo Chica en Cineclub UDC Radio. Cineclub UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicagelis. Técnica: Amílcar Boom Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicagelis. Haz parte de este Cineclub. Déjanos sus comentarios en Facebook, Cineclub UDC Radio, o en Twitter, @Cineclub UDC Radio, y comparte con nosotros la nueva visión del cine.